Y en efecto, nos acompaña aquí el abogado Russell Tomé, dirigente del Libre, y ha sido, por supuesto, convocado para hablar sobre la realidad del país a un año de gobierno que se cumplió ayer de la administración del presidente Hernández Alvarado y las manifestaciones que para mucha gente no llegó la gente como se esperaba. Primero, abogado, muchísimas gracias y es un placer que nos acompañe. Muchas gracias. Ahora, Zelaya, paisano, por la invitación. Me imagino que está en cadena en Olanchito porque tiene bueno, gran cariño por allá y todo a nivel nacional. Igualmente. Sí, claro, nuestra tierra querida. Muchas gracias por la invitación y felicitarlo aquí en BTV. Siempre está bien acompañado. Yo siempre que lo he entrevistado, las dos veces que lo he entrevistado, anda con su esposa siempre y eso es... Sí, a Fanny le gusta mucho y desde que... Bueno, desde que nos conocimos en la universidad, le digo, ¿te gusta la política? Sí, bueno, vamos a ver si aguantas todos estos años. Le digo, sí, todos los días, siempre. Y tiene el que seguirlo, ¿va? Cuando le seguirlo, porque este hombre va, sin ninguna duda. ¿Sabe qué me agrada también? Obviamente, fuera de ser paisanos, que me dice doña Dori Gutiérrez, Jorgito, vuélele ojo a Russell, vuélele ojo a Russell. Tiene mucho futuro. Muchas gracias. Ella, aunque son de partidos obviamente diferentes, pero hay bastante química. Sí, platicamos con la compañera Doris, que ha tenido un papel muy protagónico en el Congreso y una mujer referente ahí en ese planteamiento y siempre en vanguardia en propuestas sociales, Doris. Vamos a comenzar, abogado, con lo que fue las notas introductorias de las manifestaciones que se dieron ayer tanto en Tegucigalpa como San Pedro Sula, respectivamente. ¡El pueblo unido jamás será vencido! En horas de la mañana, como conmemoración al descontento por el primer año de la toma de posesión, líderes de la oposición realizaron una marcha que comenzó desde el Boulevard del Este hasta el Parque Central, donde elevaron consignas pidiendo la renuncia del actual presidente. Estamos nosotros en una lucha constante, estamos en una lucha pacífica, porque este pueblo necesita movilización, necesitamos que el pueblo entienda que esta dictadura lo está haciendo gran daño y necesitamos, y le decimos al pueblo hondureño, unámoslos, porque un pueblo unido, dice la consigna, jamás será vencido. Entre los clamores están más justicia respecto a la mayoría de crímenes que se cometen y quedan en la impunidad, oportunidades laborales, entre otras peticiones que el pueblo realiza al actual gobierno. Reclamamos nuestros derechos y vemos que la verdad pues no se nos puede ocultar nuestra decisión de tomar derechos, porque los derechos los reclamamos en la calle y es donde los vamos a reclamar siempre, no con un gobierno corrupto donde está a la fuerza, porque él mismo es el que se ha impuesto, no es el pueblo. Con estas movilizaciones le estamos dando a conocer de que el pueblo no lo tiene ahí. Hace un año está con esta lucha. Claro, hace un año y no vamos a descansar. No vamos a descansar hasta que lo miremos que salga de nuestro país, porque no lo queremos en nuestro país. Varias personas con sus banderas alusivas a la marcha caminaron, así como otras decidieron acompañar la lucha desde sus vehículos, todos unidos bajo el mismo lema y con el mismo propósito de hacer justicia ante tanta desigualdad que enfrenta el país. Por su inconformidad con el gobierno del presidente Hernández, miles de hondureños salieron a protestar el día de ayer a nivel nacional. En Tegucigalpa, los simpatizantes y líderes de Libre se tomaron las calles de la colonia Kennedy y la San Miguel, donde fueron desalojados por la Policía Nacional. El dirigente Russell Tomé aseguró que el pueblo tiene potestad de protestar. Hemos entendido, después de las reflexiones en todo el país, que necesitamos hacer un esfuerzo unitario para que logremos juntos sacar la dictadura y colocar el Estado a favor del pueblo. Don Amílcar Espinosa aseguró que sale a las calles a protestar porque en los hospitales no hay medicamentos y porque las escuelas públicas ya casi le caen encima a los niños. Da tristeza realmente cómo en las escuelas tiene que bolsearse el padre de familia porque el gobierno no da nada para las escuelas. Lo mismo ocurre también con los centros de salud, con los hospitales. La gente le dan su receta médica, pero no encuentra ningún producto, o si encuentra es lo más sencillo posible, los medicamentos que los puede adquirir uno en la pulpería.
Por su parte, el expresidente Manuel Zelaya aseguró que las protestas del día de ayer es apenas un ejercicio de calentamiento de lo que se vendrá cuando estén conformados todos los comandos de insurrección. Entonces, de hoy a un año estamos anunciando que los comandos insurreccionales, cuando tengamos el 70% de los comandos insurreccionales, vamos a llamar al paro nacional. El paro nacional derroca a este gobierno ilegítimo, ilegal, usurpador, para que la soberanía, yo pienso, compañera, yo pienso más que eso, porque hay gente en este momento gaseada, gente golpeada, que no merece hacer eso porque está protestando legítimamente. Los militares. Los miembros de la Fuerza del Orden reprimieron a los protestantes cada vez que se tomaban una calle, por lo que se dieron batallas campales donde llovían las piedras, morteros y bombas de gas lacrimógeno. Con imágenes de Isaac Alcerro, Luis Drón, BTV Noticias. Abogado, hemos visto San Pedro de Tegucigalpa. Entiendo que protestas muy similares se dieron en Choluteca, en La Ceiba y en otros puntos del país, pero no llegó el número de gente que ustedes realmente esperaban. Bueno, Jorge, creo que es importante explicar que viene dialécticamente avanzando la protesta y la lucha. Esto viene del golpe de Estado de junio del 2009, después se dio en el fraude y el robo de las elecciones en el 2017, donde el pueblo elige al candidato de la Alianza, Salvador, y se impone Juan Hernández con fraude. Las movilizaciones antes eran concurridas y eran movilizaciones de masa. Hoy cambia a comandos insurreccionales o colectivos o organizaciones de barrios, de aldeas, de colonias, y el proceso es autodeterminación de cada comando, cada colectivo, y ellos toman la decisión. Digamos, en Miraflores dijeron, vamos a hacer aquí frente a este bulevar. En la Kennedy lo vamos a hacer aquí. Lo mismo hicieron los de San Pedro Sula, usted miró los de Santa Cruz, cada uno realizando su propia decisión, porque esto es lo que va a ir permitiendo el mayor nivel de organización del pueblo. Y por eso algunos dirán, bueno, pero ¿qué pasó con la movilización, las masas que salían ante las masivas, que eran lo que se realizaba? Bueno, que se está efectuando de otra forma, lo que en Sudamérica se le llamó esta lucha popular los piquetes, o sea, es decir, son los pequeños colectivos que se toman una calle, se retiran, y es una forma de lucha, por supuesto, popular. Claro, yo entiendo que las fuerzas de represión, el ejército, la policía, solo estaba ayer la policía que vimos aquí, la policía debe de entender que necesitan seguir los protocolos, no deben de reprimir, no deben de desplegar esa violencia, no deben de derrochar los recursos del pueblo hondureño en estas represiones. Y algunos sectores dirán, bueno, pero ¿por qué Libre y por qué la oposición sigue con esta forma de protesta? Bueno, pues el problema que tenemos es que estamos en un estado secuestrado, cooptado. Se rompió el orden de derecho, el Estado de Derecho, hay una dictadura, hay una usurpación, y el pueblo tiene que utilizar el mecanismo de protesta. El derecho humano fundamental de los pueblos es la protesta, el reclamo, la organización, y eso es lo que está realizando el pueblo hondureño. Creo que trascendió a nivel nacional e internacional las movilizaciones, la protesta. Hubo una semana de acciones, hubo protestas también en la Corte, hubo protestas en el Ministerio Público, hubo una movilización, hubo un plantón frente a la embajada exigiendo cesar la injerencia de la Embajada de Estados Unidos y que permita la autodeterminación de los pueblos. Todo eso se fue realizando en el curso de esta semana previo a la fecha repudiada de la imposición 27 de enero. Porque por eso es el día de ayer, porque el 27 de enero se impuso en un acto ilegal Juan Hernández de reelección y de continuismo que la Constitución no lo autoriza, que no lo ha autorizado el pueblo hondureño y que fue un robo a las elecciones, un fraude electoral. Eso ha sido las movilizaciones y las protestas. Creo yo que la evaluación es positiva. Hay a nivel nacional mucho debate sobre esto, muchos comentarios de que estuvo presente el rechazo al usurpador y a la dictadura. Ahora, cuando alguna gente opinaba ayer y dice, no, es que han perdido credibilidad con cierto sector
y ponían como ejemplo lo que sucedió en el Congreso Nacional. Una repartición en el Tribunal Supremo Electoral y en el Registro Nacional de las Personas, que la gente dijo, bueno, no, si la gente de Libre ahora se está repartiendo los cargos y son los mismos, Libre con el Partido Nacional. ¿Cree que realmente puede haber influido esto o es la explicación que usted nos ha dado? Bueno, nadie puede desconocer que en el debate político y dialécticamente, Libre logró tener lo que el pueblo ordenó en 2 elecciones, que es que tenga un representante en el ahora Consejo Nacional Electoral, Tribunal de Justicia Electoral y Registro Nacional de las Personas. Y eso puede generar algún debate, alguna crítica de decir, bueno, pero tuvieron que llegar a acuerdos con la bancada del Partido Nacional. Eso es lo que sucedió en el Congreso. Pero más allá de eso, un pueblo lo que estaba reclamando era reformas electorales profundas, y estoy de acuerdo con usted. Lo que el pueblo estaba esperando era segunda vuelta, voto electrónico digitalizado, separación de las elecciones, fecha exacta en la que debería establecerse la salida del poder del usurpador y además la posibilidad o no de un pacto de nación de todos los sectores para reconstruir el Estado democrático constitucional. Sí hay un debate, hay un desgaste de lo que hizo la coordinación del partido y la bancada. Creo que van a tener un costo político sobre eso ellos, porque asumieron esa posición, pero también podemos decir que tiene una fortaleza nuestro partido, que la base sigue manteniendo su deseo de lucha por la libertad, por un Estado constitucional, por democracia, y eso es lo que se miró ayer. Se vio reflejado que sí hay una base con deseo de luchar, porque es la que se sacrifica. Al final los que reciben, ¿cuántos estuvieron detenidos ayer? ¿Cuántas personas? Bueno, hasta camarógrafos golpeados, con balas de goma, con golpes, con toletazos, otros estuvieron reprimidos, gases por todos lados. Es una base la que se sacrifica, es un pueblo que está dispuesto a esa cuota de sacrificio. Ese pueblo es el que tiene hoy a muchos de nosotros con esperanza de que vamos a lograr una nueva patria, cuando hay pueblo digno, valiente, luchando. Eso es lo que yo observé ayer en esa movilización. Ayer se cumplió un año del nuevo gobierno, es decir, 5 en forma continua del presidente actual. ¿Hay alguna cosa positiva que haya hecho este gobierno en su concepto? Es uno de los principales líderes de la oposición y ha hecho algo rescatable, si cabe la palabra, de la administración del presidente Hernández. Es importante esa pregunta que usted hace para evidenciarlos en estas cámaras públicamente, la demagogia, el engaño, la farsa que ha venido publicitando Juan Hernández todo este tiempo. Decía que ocupaba más tiempo y ocupaba más recursos. Ha pasado los años y la última indicador que salió en este mes de enero es que Honduras sigue siendo el país más pobre de América y sigue estando involucrado en los niveles de corrupción. Bueno, hoy uno de los problemas más graves que tiene el país, de acuerdo a los indicadores, ya no es, antes era educación, salud, falta de empleo y seguridad, eran los 4 grandes problemas que tenía el pueblo hondureño. Ahorita ya el pueblo dice, el primero es el desempleo. Hay más de 5 millones de hondureños desempleados. Y el segundo es la corrupción, porque estos 5 años de continuismo de dictadura han saqueado los fondos públicos y la corrupción pega directamente al pueblo. Porque miren en el barrio que el que está conectado con el gobierno tiene enchambado a todo mundo, tiene gente en esos trabajos de barrios que les pagan por... ahí pasan y tienen acceso a cemento y un montón de derroche, de corrupción. Y miran que las personas que necesitan la asistencia del gobierno no la tienen. Ven directamente cómo los golpea la corrupción. Miran cómo los golpea la corrupción cuando van a los hospitales públicos, como lo decía el profesor Amílcar, y no tienen acceso a medicina. Miran su centro de salud y no tienen médicos, no tienen odontólogos, no tienen psicólogos y cuántas profesionales universitarias graduadas que podrían estar desempeñándose. Y los jóvenes ven que no hay oportunidades. Entonces yo le puedo decir que estos 5 años han permitido
evidenciar que es falso que lo que se ocupa es un tiempo mayor para dirigir y sacar al país de la pobreza. Lo que se necesita es un plan, una propuesta y un proyecto de gobierno para el pueblo. Colocar el Estado a favor de los pobres. Eso usted lo puede observar entonces y hago una comparación. En diciembre tomó posesión el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, solo llevó un mes y ya colocó el Estado a favor de los pobres. Bueno, mire a nuestros hermanos que como un acto de insurrección se han tenido que ir a Estados Unidos con la caravana de migrantes, ya les empiezan a dar un carnet de visa humanitaria. Ve usted en un mes, no ha necesitado 5 años, ya son 6 años de gobierno. Aquí el usurpador impuso un continuismo, una dictadura y los resultados son más la pobreza, más al abismo, más violencia. Ya ahora incluso a las masacres ya no le llaman masacre, ahora le llaman múltiples homicidios, o sea, ni siquiera, o sea, quieren engañar al pueblo hondureño, pero como bien lo decía aquel pensador demócrata, Lincoln decía que se puede engañar a todo el pueblo una vez, pero no se puede tener engañado a todo el pueblo todo el tiempo. Van a tener engañados a esa parte de gente que con clientelismo, con la bolsa, con corrupción, con prebendas lo tienen engañado, pero no van a poder tener engañado a todo el pueblo y hoy lo observamos. Ayer fue un acto extraordinario de protesta y lo que me gustaba es que los que iban pasando en sus carros se sumaban, pitaban, los de las motocicletas y todo el mundo decía que se vaya ya la dictadura. Queremos nuevamente una sociedad con un gobierno democrático, con transparencia, con rendición de cuentas, que pare la corrupción, que pare el narcotráfico. Y eso solo lo vamos a lograr cuando saquemos del poder a la dictadura. Abogado, yo entiendo que hay algunas cuestiones, como dicen, que solo cuando lo golpean, por ejemplo, que puede ser en el área de seguridad, la gente se da cuenta y experimenta, como dicen, los problemas que se están viviendo. Pero a nivel de gobierno, cuando ellos hablan de mejoría, escuchaba esta misma mañana temprano al ministro de Seguridad, que una cosa es el discurso, y honestamente, y lo digo así con toda sinceridad, otra cosa es lo que uno está observando en la realidad. El fin de semana, otra masacre, que ya van, creo que son 9 masacres, finalizando, bueno, y que todavía faltan 2 o 3 días para que finalice el mes, pero ellos quieren hacernos creer, y digo quiero porque me incluyo como pueblo, que la situación ha mejorado, que los indicadores dicen que se baja lo de la delincuencia, que la asistencia social es mayor ahora que antes. ¿Cómo harán ellos? Yo me pregunto cómo harán ellos, en este caso el ministro de Seguridad, la gente en educación. Hay problemas, siguen habiendo problemas, siempre ha existido así, somos un país pobre, pero da la sensación que es muchísimo más en los centros educativos. Pero ¿cómo creer entonces el discurso, el mensaje de la administración en que se han experimentado mejorías en varias ramas? Le reitero, seguridad, salud, educación, en lo desempleo, y aquí yo he criticado también escuchar al ministro decir hay 200.000 nuevos empleos. En el área de la maquila vamos a generar estas oportunidades de trabajo para 20.000 personas. Y no hay 20.000 empleos o por ahí andan cerca en estos 20 y fracción de años que tiene de existir la maquila. Entonces, pero ¿cómo entender ese discurso con la realidad que estamos viviendo? Bueno, demagogia, cinismo. A mí me preocupa mucho las declaraciones de un ministro como el actual de Seguridad que ha sido burócrata del Estado desde el gobierno anterior, de Lobo Sosa. Sí, sí. O sea, ha estado enquistado en el poder que ya se le olvidó las realidades. Bueno, muchos de ellos no saben cuánto vale un galón de gasolina. Tienen 10, 12 años de vivir de todos los hondureños. Les dan gasolina, les dan carro, les dan seguridad, les dan todo. Entonces a ellos se les olvida la realidad. Por eso habla tan sencillo con estos temas. Porque el tema de violencia, lo tiene que ir usted, siguen los impuestos de guerra, siguen las marchas, ahí están. Sigue la situación de los robos, sigue esta situación de las bandas y plantea una declaración temeraria recientemente diciendo que él creía que no estaba muy seguro de esa situación del caso de
del hermano de Juan Hernández, Tony Hernández, que está enjuiciado en Estados Unidos por narcotráfico. La justicia de Estados Unidos tiene procesos de investigación antes de presentar una acción como esa, y dice que él cree que eso puede ser una historia manipulada. O sea, es decir, eso un secretario de seguridad, ese es el hazmerreír, porque no le da seriedad a su posición, y como le digo, es demagogia. Una demagogia cuando muy fácilmente explican cualquiera de las masacres diciendo, bueno, es que a saber en qué pasos andaban. Los feminicidios, que es una de las cosas que más golpea ahorita a la sociedad, nos hemos vuelto insensibles como sociedad, porque en menos de 24 horas, cada 16 horas están matando a una mujer. Bueno, eso debería ser un objeto de investigación, debería estar dando cuál es la unidad que ha constituido, cuál es el proceso de inteligencia que tiene, por qué se están dando estas situaciones. Nada de eso habla, absolutamente. O sea, es una demagogia nada más la que plantea. Y en el tema de trabajo, que es lo más duro, como bien lo decía Jorge Zelaya, hablar de 20,000 empleos cuando ni en todo el tiempo la maquila han llegado a ese nivel, y con un mercado, o sea, con 5 millones de hondureños buscando trabajo, pues. Y no han generado opciones porque no hay ni la inversión extranjera cuando hay un país que no hay un Estado de Derecho, que no hay respeto a las instituciones, que no hay respeto a los derechos humanos, que no hay justicia, que la justicia aquí es con una llamada telefónica, ordeno que le den o no le den una concesión. ¿Quién va a venir a dejar una inversión en esos riesgos? No hay inversión. Bueno, aquí han hecho cualquier cosa que se le ocurra, que han sido más bien burla. Hicieron una que nos costó millones a los hondureños, una cosa que les decían Honduras Open Business, abierto no sé para qué, y no vino absolutamente nadie a invertir. Generar condiciones para que venga un capital extranjero al país, se necesitan reglas muy claras, se necesita respeto, división de poderes del Estado. Aquí no hay división de poderes del Estado, aquí hay una sola persona que tiene controlado todos los poderes del Estado. Entonces, eso no puedo venir yo con mi capital a ponerlo en riesgo, donde alguien, si se levanta ya de malas el usurpador, me va a quitar la inversión. Eso es lo que piensan empresas. Las empresas allá tienen asesores que les dicen ahí no conviene, por eso no ha venido la inversión. Y el capital hondureño que podría impulsarse está en una competencia desleal. ¿Por qué? Porque está la corrupción por un lado, pidiendo en todos lados mordidas para una concesión, para un permiso, y además de la noche a la mañana los que han acumulado con corrupción compitiendo deslealmente. Todo eso hace un ambiente desfavorable a la inversión. Hay que volver a reconstruir esta nación, hay que volver a generar esperanza, y por eso nosotros hablamos en estos espacios que se han formado como la Acción Ciudadana contra la Dictadura, que es un espacio con sectores sociales, sectores empresarios, está Juliet Handal, están otros empresarios. Hablamos de que se debe de avanzar a un pacto de país con todos los sectores, porque solo así, cuando lleguemos a un pacto que vamos a respetar esto, vamos a lograr a recuperar la patria. Si no se hace ese camino de recuperación de la patria, de fortalecimiento de las instituciones, vamos a seguir dando bandazos, y es doloroso. Hablábamos con Jorge Zelaya de cómo se esfuerzan los padres por educar a sus hijos. Él me comentaba un poco de cómo ha logrado que sus hijos trasciendan, que tengan sus títulos o su preparación. Pero si la nación, si el país no se prepara para recibir toda esta juventud, todos estos nuevos relevos, todos estos profesionales que vienen saliendo, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuántos padres hoy hablaba y decía muy bien al inicio, yo lo estuve escuchando, se abren las clases de la universidad? ¿Cuántos padres estamos contentos de que nuestros hijos vayan a la universidad? ¿Cuántos jóvenes con mucho entusiasmo y con mucho esfuerzo obtienen su título y no tienen oportunidades, no tienen empleo? Entonces, todo esto es el deterioro que se está dando. ¿Y qué pasa después? La caravana de migrantes. ¿Por qué? El que no tiene recursos en la caravana, el que tiene recursos se va con pasaporte, el otro se va, pero es la fuga de la fuerza que puede sacar adelante el país.
Y esta caravana de emigrantes, yo le puedo decir, Jorge Zelaya, que es el acto de insurrección más grande que ha hecho el pueblo en los últimos tiempos. Y es el reflejo de que todo esto que dice Juan Hernández y su gabinete es farsa. Es una demagogia, porque si ese pueblo estuviera bien, ¿por qué se va a ir? Si hubiera empleo, ¿por qué se va a ir? Si la economía estuviera bien, si le ajustara con los ingresos para pagar la canasta básica, sus servicios públicos, ¿para qué va a ir sufriendo ahí en ese camino? ¿Para qué va a ir arriesgando su vida? ¿Para qué llevar niños que lo llevan de pecho, niños que van en carritos, niños que lo llevan todavía chineados? ¿Cómo se va a ir arriesgando eso? Ningún ser humano va a hacer eso si está bien en su país, si está bien con su familia, si está bien con sus amigos, si está bien en su comunidad. Ese es el reflejo de que todo esto es una demagogia y que por eso ha fracasado esta dictadura y que necesitamos unirnos para sacarlo. ¿La reconstrucción del país pasa por ese pacto social en forma inmediata o hay que esperar para el proceso de las elecciones generales? Para mí pasa por hacer un pacto, porque el pacto permite que todos los sectores, pero ese pacto solo lo puede hacer los sectores que están en oposición a la dictadura. El dictador no tiene legitimidad para convocar un pacto, tienen que ser los sectores de oposición llegando a un gran acuerdo de pacto de país con sectores empresariales, sectores sociales, sectores populares, sectores políticos comprometidos, y después la salida de la crisis, el caos político, va a tener que llegar, por supuesto, a elegir el dirigente que va a impulsar desde la presidencia con legitimidad. Tiene que tener más del 50%. Por eso hablábamos nosotros que era importante la segunda vuelta. ¿Qué es la segunda vuelta para los que están viendo este programa? Miren, en la democracia uno tiene mandato o respaldo cuando más de la mitad lo respaldan, porque es casi imposible tener el 100%. Siempre los seres humanos vamos a pensar diferente y va a haber, hay gente con pensamiento conservador, hay gente progresista, hay gente más radical, hay gente digamos, indiferente, irreverente, pues hay de todo, pues. Entonces, cuando se presenta, ¿cómo se dice que ese partido o ese líder o ese candidato tiene respaldo democráticamente? Cuando tiene más del 50%. En las últimas elecciones, los presidentes, y en este caso, desde el golpe de Estado para acá, cada vez menos, los presidentes han llegado con menos del 50%. Y en el caso de la dictadura, con fraude, con robo de las elecciones. ¿Qué se plantea? Que debe haber una segunda vuelta. Porque si un candidato presidencial no obtiene más del 50%, los dos que quedaron en los primeros lugares deben de ir a una segunda vuelta, es decir, una segunda elección. Y ahí el que obtenga más es el que queda de presidente. Le da mayor legitimidad, le da, por supuesto, tiene que hacer consensos, acuerdos y le permite al país entender que se ocupan los acuerdos políticos, los intereses de patria, los intereses de nación. Y esa segunda vuelta no la quieren aprobar porque les conviene estar atomizando y fragmentando la sociedad. Y mientras esté así, el país no va a poder caminar hacia el desarrollo, hacia el crecimiento y hacia lo que aspiramos. Realmente, a mí me hubiera gustado estar aquí invitado por el periodista Jorge Zelaya, hablando de un país en mejores condiciones. Probablemente me gustaría participar en política discrepando de cómo debería ser administrado el superávit o el desarrollo económico del país y por qué deberíamos de tener otra oportunidad, otra visión. Pero aquí lo que estamos viendo es cómo rescatamos la patria. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Aquí lo han llevado a un hoyo y aquí lo que hay que hacer es tomar el compromiso de luchar por rescatar esta patria y porque todos los hondureños unidos en este gran pacto de país que debemos de lograr alcanzar, nos comprometamos a lograr para las siguientes generaciones, para el hoy que son los jóvenes, una nación, un país, identidad. Yo le agradezco que nos haya acompañado. Solo le pregunto finalmente, usted participó ya en un proceso interno en Libre, ha sido diputado de Libre. ¿Va a seguir en la carrera política? Sí, vamos a seguir en la lucha política.
es una vocación, es un compromiso y no vamos a rehuir la responsabilidad de luchar por rescatar ¿Siempre la patria. dentro de Libre? Estamos en Libre, estamos trabajando, estamos luchando, generando dialéctica interna en el Partido Libertad y Refundación y habemos muchos que tenemos el compromiso de luchar por el país. Y eso es lo que quería cerrar diciéndole. Yo invito a más jóvenes, a más sectores que se involucren en el debate político. A mí me ofrecieron hace mucho tiempo que ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Usted es un buen profesional, me decían, sea magistrado y lo vamos a tener para que nos ayude a estar dictando sentencias. No. Yo tengo un compromiso y un sueño de lograr una nación mejor y vamos a dar nuestra vida en esa batalla. ¿Su relación cómo es con el presidente Zelaya en este momento? No, bien, nosotros somos compañeros del Partido Libre, ya no hablamos, Vélez anda ahorita digamos, ya muy afanado en su campaña, pero sí, somos compañeros de partido. Abogado, muchas gracias. Gracias, ha sido un placer y lo dejo 30 segundos, por favor, para que se... Bueno, agradecerle la invitación, decirle a este auditorio y al pueblo que podemos lograr tener una nación, podemos lograr tener una patria, podemos lograr sentirnos orgullosos de haber nacido en Honduras. Que no es una salida a decir, pucha, qué situación en la que nos tocó vivir. Que la decisión es enfrentar y construir mejores condiciones. Y eso requiere decisión, identidad. Nosotros invitamos a que tomemos la decisión de acompañar en este proyecto de rescatar la patria, de generar dialéctica, de generar opinión, de ser un proceso incluyente, de ser un proyecto democrático y sobre todo de tenerle mucho amor a la patria y al pueblo hondureño. Muchas gracias, Jorge. Nuevamente, gracias, abogado. El abogado Russell Tomé nos ha acompañado esta mañana y nos agrada siempre que anda con su esposa, doña Fanny. Eso es... Gracias. Y dice mucho, definitivamente. Ex diputado del Congreso Nacional, ex precandidato del Partido Libertad y Refundación Libre y ex presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL. Ha estado con nosotros esta mañana aquí en la entrevista de fondo. Una brevísima pausa y regresamos en un instante con más noticias.